Continuando con la clase de definición de estados termodinámicos, hola, mi nombre es Yamil Tapia y comenzamos. La pregunta me dice, defina los siguientes estados termodinámicos sabiendo que la temperatura es de 171 grados centígrados y el volumen específico es de 0,173 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya saben, repartimos lo que me da el problema en dos partes, los datos y el esquema, si es que es necesario. En este caso solamente tenemos puros datos. Ahí me dice que la temperatura del estado es 171 y su volumen específico es 0,173. Entonces ustedes ya tienen que percatarse de que para que nosotros podamos definir el estado termodinámico, tenemos que hacer una comparación de propiedades. En este caso, ¿qué sucede? Nosotros tenemos la temperatura y el volumen específico. Es decir, ya saben que para entrar a tablas o entran con la temperatura o entran con la presión, para luego hacer una posterior comparación de propiedades intensivas. En este caso vamos a entrar con la temperatura. ¿Para qué? Para determinar el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado seco. Y de esa manera hacer una comparación con nuestro valor del volumen específico de la mezcla. Entramos entonces a la tabla de saturación por la temperatura y a partir de la temperatura de 171 grados centígrados leemos el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado, además de otras propiedades que pueden ser la energía interna y demás. Pero lo importante ahora es definir en qué parte de la campana me encuentro. Entonces, obtuve mediante la gráfica que el volumen específico del líquido saturado es de 0,001116 y el volumen específico del vapor saturado es de 0,236. Entonces, estos dos tengo que comparar con mi volumen específico del estado. Si es que es mayor, si es que es menor o si es que está entre medio. Entonces, haciendo una comparación, observamos que el volumen específico del estado es mayor que el del líquido saturado, pero menor que el del vapor saturado seco. Es decir, se encuentra en el medio. Si está en el medio, quiere decir que nos encontramos frente a una mezcla. Por lo tanto, para definir por completo este estado termodinámico, sabiendo ahora que es una mezcla, no se olviden que debemos conocer el título. Vamos a proceder a calcular el título. Otro dato aparte, como ya definimos que era una mezcla, nosotros sabemos que la presión de ese estado va a coincidir con la presión de saturación. ¿De dónde sacamos ese dato de presión de saturación? De la tabla. En este caso, el dato de la presión de saturación es de 8,3. Por lo tanto, la presión de ese estado va a ser de 8,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Procedemos a hallar el título. Nosotros sabemos que para determinar el volumen específico de la mezcla, que es el que tenemos, se utiliza la siguiente expresión. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo el volumen específico de la mezcla. Lo que no tengo es el título. ¿Cómo determino el título? Tendríamos que despejar de esta ecuación el valor del título. Haciendo un despeje obtenemos la siguiente expresión. El título va a ser igual al volumen específico de la mezcla menos el volumen específico del líquido saturado sobre la diferencia o la resta entre el volumen específico del vapor con el líquido saturado. Tenemos todos los datos, podemos reemplazar y obtenemos que el título de la mezcla o de este estado es de 0,732. Una vez tenemos el título, vamos a proceder a calcular la energía interna. ¿Cómo? Mediante la gráfica obtenemos los datos de energía interna, tanto del líquido saturado y tanto del vapor saturado, y procedemos a calcular la energía interna de la mezcla, con la siguiente expresión matemática. Tenemos todos los datos, tenemos los títulos y tenemos los datos tanto del vapor saturado y del líquido saturado. Reemplazamos y obtenemos que la energía interna de la mezcla es de 496,94 kilocalorías sobre kilogramo. Como segundo paso, como segunda instancia, vamos a graficar o vamos a determinar este estado termodinámico en el diagrama presión versus volumen específico. Sabemos nosotros que en este caso me están dando la temperatura. Inicialmente yo sé que la temperatura del estado es de 171. Por lo tanto trazo su isoterma. Y haciendo una comparación del volumen específico, descubrimos que el volumen específico estaba entre el volumen del líquido saturado y el volumen del vapor saturado, por lo que corresponde a una mezcla. Entonces quiere decir que está dentro de la campana.
El simple hecho de que está dentro de la campana, nosotros podemos afirmar de que la presión de ese estado es igual a la presión de saturación a esa temperatura, que equivale a 8,3. Entonces colocamos el punto más o menos, porque me dice que el título es de 0,732, va a tirar más a ser vapor, o va a tener mayor contenido de vapor, y trazo la línea vertical para colocar el volumen específico. De esa manera ya procedimos a plasmar el estado termodinámico en la gráfica. Para que se entienda un poco más, vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es el inciso D, que me dice define el estado sabiendo que la presión es de 5 kg fuerza sobre centímetro cuadrado y posee una energía interna de 500 kilocalorías sobre kilogramo. Analizamos los datos, me dice que la presión es de 5 kg fuerza sobre centímetro cuadrado y la energía interna 500 kilocalorías sobre kilogramo. De la misma manera, en este caso, la comparación o la comparativa la voy a realizar con las energías internas. ¿Por qué? Porque me está dando el dato de la energía interna del estado. Entro a mi tabla de saturación con el dato de presión. En este caso la presión es 5 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Y determino la energía interna del líquido saturado y la energía interna del vapor saturado. Como en este caso no tengo un dato aproximado, no tengo un dato exacto de una presión de 5, voy a tomar uno cercano, que es 4,92. Voy y me fijo en la columna de energía interna. Y de aquí rescato los datos de la energía interna del líquido y la energía interna del vapor saturado. Una vez tengo esos dos datos, voy a hacer la comparativa. ¿Cómo es la energía interna del estado en función o en comparación a la energía interna del líquido saturado y a la energía interna del vapor saturado? Comparo. Entonces de esa manera acabo de descubrir que la energía interna del estado es mayor que la del líquido saturado, pero menor que la del vapor saturado. Y si nos encontramos en el medio, nosotros podemos afirmar que estamos en un estado de mezcla. ¿Y qué es lo más importante o qué se necesita para definir por completo un estado de mezcla? Exactamente, el título. Bueno, una vez definimos que era un estado de mezcla, vamos a hallar el título con la siguiente expresión. En este caso nosotros tenemos la energía interna y queremos hallar el título. Despejamos. Aquí por ejemplo era título, lo van a modificar. Y obtenemos que el título va a ser igual a 500 menos 151,33 sobre 611,3 menos 151,33. Lo que me da un valor de que el estado posee un título de 0,758. Ahora, como ya habíamos afirmado que era una mezcla, sabemos nosotros que la temperatura de saturación va a coincidir con la temperatura del estado, que la vamos a leer de tabla, que en este caso es 150,52 grados centígrados. De la misma manera, una vez ya sé que estamos en un estado de mezcla, obtengo los valores de volumen específico del líquido y volumen específico del vapor saturado. Y aplicando la definición del volumen específico de una mezcla, bueno, entonces reemplazamos los datos que ya tenemos, que son el título y tanto el vapor, el volumen específico del vapor y el volumen específico del líquido saturado, y obtenemos que el volumen específico de la mezcla es 0,2936 metros cúbicos sobre kilogramo. Como segunda instancia o en una segunda parte vamos a determinar o vamos a graficar ese estado termodinámico en el diagrama presión versus volumen específico. En este caso me estaban diciendo que parta una presión de 5 kg fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces trazo la presión. Y mediante los cálculos nosotros determinamos que estamos dentro de la campana porque estamos dentro del estado de mezcla, en el cual la temperatura de saturación coincide con la temperatura del estado. Y marcamos el punto. A mí me dice que el título es 0,758, entonces va a estar más cercano del gas del ser vapor saturado. Y en ese estado nosotros poseemos un volumen específico de 0,2936 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan me las pueden escribir aquí debajo en los comentarios o sencillamente me mandan un correo que está adjuntado en la descripción. Hasta la próxima.